anunciar las nuevas restricciones que se estarían dando. Va a estar el ministro Julio Mazzoleni, por supuesto, y así también Euclides Acevedo. Escuchamos ya lo que dicen en la conferencia. Pero salud, doctor Julio Mazzoleni. Buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Lamentablemente el ministro Acevedo, que estaba de gira por el departamento de Canindeyú con el señor presidente, no ha podido alcanzar nuestra reunión de prensa, así que vamos a dar comienzo a ella. Quisiera señalar un par de medidas en la última semana que son muy importantes. Aquí tengo un poquito de problemas con la... Bueno, un poquito ahí se ve un poco mejor. Ahí. Bueno, sí. Solamente informar acerca de nuevos dispositivos que han sido adquiridos por el Ministerio de Salud Pública, que van a ser distribuidos en distintos establecimientos de salud del sistema, mayormente sobre todo en el pabellón de contingencia adicional que está previsto en el Hospital Nacional. Ahí también tenemos otros 50 respiradores y dispositivos de alto flujo. Queremos también enfatizar la importancia de esta nueva herramienta que nos ha proveído el Parlamento Nacional, que tiene que ver con la nueva ley de mascarillas, que creemos que es un avance en cuanto a al perfeccionamiento de esta ley y que nos va a permitir precisamente poder seguir cuidándonos entre todos con una de las herramientas más importantes en esa lucha. También el día de ayer se ha dado una media sanción en el Senado, un proyecto que hemos acompañado, una iniciativa del Parlamento Nacional, acompañado por varios senadores y diputados. Estamos seguros que va a tener también curso favorable a nivel de diputados. Esto es muy importante porque permite destrabar una ley que ya fue promulgada en el 2011, que fue reglamentada en el 2013, y que creemos que con estas modificaciones va a poder empezar a fondearse y poder empezar a dar respuesta a muchos pacientes, a muchas familias paraguayas que son portadoras de enfermedades con medicamentos, que exigen medicamentos de alto costo, medicamentos destinados a enfermedades que comúnmente llamamos enfermedades catastróficas o enfermedades raras. La situación epidemiológica propiamente, queremos mostrarles algunos elementos importantes que dan paso después a algunas recomendaciones que vamos a elevar al Poder Ejecutivo para este periodo de tiempo en las últimas semanas del año. En primer lugar, mostrarles a nivel mundial, cada una de estas columnas representa una semana epidemiológica. Como pueden ver, esta última semana ha tenido más casos que cualquiera de las anteriores. Y esto es significativamente más contribuido por las Américas. Si bien Europa, proporcionalmente a su histórico, también tiene un aumento muy importante. Hoy estamos por encima de los 70 millones de casos y tenemos ya más de 1,5 millones de fallecidos. Y las Américas representan la contribución más importante en ese sentido, lo que refleja cuál es nuestra situación regional. En lo que hace a América, significativos cambios, la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad, encuentra al Paraguay más o menos en el puesto número 3, teniendo en cuenta de mejor a peor, ¿no? Entonces, esa situación permanece de ese modo. En este cuadro lo que queremos mostrar es básicamente cómo en las últimas semanas hemos tenido un aumento importante. Las últimas 2 semanas y antes de ello las previas 2 han mostrado un incremento gradual del número de casos. También la curva de fallecimientos empieza a tener un aumento. Como hemos hablado siempre, eso es una cuestión natural. Tiene un rezago de 2 semanas aproximadamente. Un rezago que también se ve para su descenso cuando empiezan a disminuir los casos positivos. En otras palabras, también cuando empiezan a bajar los casos, hay un enlentecimiento para que la curva de fallecimientos también descienda. Lo otro importante que hay que destacar en este gráfico es que significativamente la mayor parte
de los aumentos se deben al departamento de Central y a la capital. Aquí queremos hacer también un par de comentarios adicionales, que el resto del país representa lo que está en verde, que ven allá, que es relativamente pequeño al enorme impacto de Central y Capital. Y también estamos viendo a nivel de Alto Paraná, un incremento relativamente importante en la última semana. Lo propio ocurre un poco en Caguazú, donde sí vemos un descenso es en Cordillera, claramente a expensas del distrito de Calcupé, lo que muestra también el impacto de algunas de las medidas que se tomaron allí para evitar la aglomeración durante la época de las fiestas marianas. Pero sí quiero mostrarles aquí, recordarles siempre la diferencia de escala que hay entre Central y Asunción respecto a los otros departamentos, donde aquí hablamos en el orden de miles de casos y aquí en el orden de pocos cientos. El resto del país, básicamente se puede destacar una disminución gradual en el departamento de Itapúa, importante Canendiyú y Ñembucú también mostrar un aumento que, si bien en números absolutos es relativamente pequeño, proporcionalmente para la población es importante y queremos seguir extendiendo la alerta en ese sentido. Lo propio, como decía, ocurre en Canendiyú. La zona del Chaco, sus distintos departamentos permanecen relativamente estable. El número de fallecidos, es lo que les mencionaba justamente previamente, nos muestra que hay una curva que está empezando a repuntar. Eso siempre tiene un rezago de un par de semanas, como les dije anteriormente. Bueno, ya es lo que estamos viendo y refleja un poco lo que ha ocurrido, sobre todo en las 2 semanas previas, donde hemos tenido varios días con casos positivos por encima de 1000. Y es por ello también que es muy importante entender que este periodo tan crítico de estas últimas semanas del año, crítico en todos los sentidos, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y afectivo, y ciertamente también desde el punto de vista económico, es muy importante realmente que se lleven adelante todas las medidas de protección y que nos cuidemos entre todos a los efectos de no tener que pagar las consecuencias un par de semanas más adelante en el mes de enero. Esto nos muestra un poco la ocupación de camas de los últimos tiempos. Claramente en las últimas semanas hemos alcanzado picos históricos de la ocupación de camas, lo que refleja también el estado de dificultad que estamos viviendo en este momento y lo crítico que resulta realmente mantenernos lo más adheridos posible a todos los protocolos que están vigentes actualmente y las medidas que tienden a buscar mitigar la propagación del virus. Aquí es importante entender que hay un porcentaje muy importante de pacientes hospitalizados que van a la terapia intensiva. Claramente y en términos sencillos, de cada 5 pacientes que es internado en un establecimiento de salud, 1 de ellos va a terapia intensiva. De ahí la importancia y la gravedad. Si bien es cierto que el porcentaje de pacientes respecto a los casos positivos que se internan orilla más o menos el 8%, cuando tenemos pacientes internados, 1 de cada 5 va a terapia intensiva. Tema de vacunas, siempre una actualización. Hemos tenido una reunión reciente con la Organización Panamericana de la Salud que nos ha actualizado respecto a los avances del mecanismo COVAX. Mecanismo COVAX, como saben, es una organización, o mejor, una estructura impulsada por la Organización Mundial de la Salud que busca ofrecer vacunas en tiempo oportuno y de forma equitativa para todos los países del mundo, pensando especialmente en aquellos países pobres y países en vías de desarrollo, ¿verdad? La ventaja del mecanismo COVAX, recordemos, es que nos permite acceder a un portafolio de vacunas, o sea, a un grupo amplio de vacunas donde se disminuyen los riesgos. Entonces uno puede invertir en este mecanismo y poder orientar esos recursos a las vacunas que sean exitosas. Por otro lado, permite también comprar en escala varios países y puede mejorar los costos de estas vacunas, ¿verdad? Independientemente del mecanismo COVAX, también
hemos emprendido, en muchos casos retomado varias conversaciones de forma bilateral con varios proyectos de vacunas. En ese caso estamos hablando con 5 vacunas o 5 empresas en particular. 4 de ellas son de esta ola, de esta primera ola, digamos, de proyectos de vacunas, y una de ellas es una un poco más rezagada, pero también muy promisoria, sobre todo para el perfil de países como Paraguay. Bueno, queremos presentar algunas de las acciones y quiero señalar antes de entrar en esto que realmente estamos en una etapa muy difícil desde el punto de vista epidemiológico. Entendemos perfectamente que llevamos varios meses, hay un periodo de confinamiento, de fatiga, hay un impacto económico y social claramente definido. Y entonces las decisiones en este momento, precisamente cuando la situación epidemiológica también es la más difícil que hemos vivido hasta este momento, ese equilibrio realmente es bastante complejo. Entonces la intención del gobierno nacional, con distintas miradas, es poder de alguna manera contribuir a mitigar el progreso de la epidemia y de los casos con el menor impacto posible sobre este esfuerzo de reanudación de la actividad económica y de reactivación que necesitamos todos. Y como siempre mencionamos, no existe una dicotomía real, esta es artificial en todo caso, entre la economía y la salud, puesto que la economía finalmente impacta sobre la salud y ciertamente la salud sobre la economía, sin ninguna duda. Entonces, en ese sentido presentamos algunas cuestiones. Queremos explicar también que hay un principio fundamental. El virus hoy se encuentra principalmente en Asunción y Central. Lo que menos queremos es que ese virus se propague a otras zonas del país. Por otro lado, entendemos también que las aglomeraciones, la falta de adherencia a algunos de los protocolos también contribuye significativamente a la propagación del virus. Y finalmente, entendemos también que el alcohol es un factor catalizador del progreso de la epidemia, puesto que tiene muchos efectos, digamos, en la conducta de las personas y no contribuye a la lucha contra el coronavirus. Algunas de las acciones que planteamos en esta lógica que acabo de explicar son las siguientes. El restringir el desplazamiento de distancias mayores desde el 25 de diciembre al 3 de enero. Si bien el decreto va a iniciarse desde el día lunes en adelante, el periodo de tiempo que vamos a comprender con la restricción de desplazamiento está del 25 de diciembre al 3 de enero, ¿verdad? Esto es para la salida de Asunción o Central. Se van a hacer los controles pertinentes en coordinación con las fuerzas públicas, con el Ministerio del Interior, con la Policía de Tránsito, con la Fiscalía, etc. Y se van a prever las excepciones pertinentes en el decreto. No hay restricciones para la entrada hacia la zona de Asunción y Central. Esto tiene una lógica sobre la base de las proporciones y de dónde están el número de casos. Terminado este periodo, estas restricciones quedan automáticamente levantadas, ¿verdad? Si bien esto no está autorizado de todo modo, queremos hacerlo explícito también para poner la atención sobre ello y por si hubiera alguna confusión. Es importante, todo tipo de contacto debe limitarse, pero particularmente la prohibición de bailes en eventos queremos hacerla explícita y tener en cuenta porque es también un factor de riesgo, ¿verdad? Respecto al horario de circulación, el horario de circulación se mantiene como está actualmente, con una circulación restringida entre medianoche y 5 de la mañana, con excepción de los días de Nochebuena, 24 al 25 de diciembre, y de víspera de Año Nuevo, del 31 al 1 de enero, donde este horario se amplía hasta la 1 de la mañana. En esta etapa también vamos a hacer cuestión de intensificar los controles de alcotest. En ese sentido vamos
estamos también en coordinación con todas las autoridades que son las que implementan propiamente esto. Queremos también enfatizar un cuidado que se va a hacer a través de los organismos pertinentes de evitar y controlar las fiestas clandestinas que se puedan dar, que son un foco habitual de propagación, muy conocido en todo el mundo. Y queremos hacer un llamado de atención muy particular también a los bares, donde hemos recibido un sinnúmero de denuncias. Hacemos cuestión de trasladar también al sector que cuiden realmente ese rubro y que ese sector va a estar particularmente también monitoreado. En este periodo de tiempo también vamos a tener que evitar el contacto físico, entonces vuelven a restringirse los deportes colectivos de contacto. Aquí entra fútbol, entra básquetbol, entre otras cosas, por el periodo de tiempo que está definido hasta la culminación del decreto. Entendemos que algunas de estas medidas pueden representar una cuestión realmente no favorable o visible de ese modo, pero son absolutamente nosotros que consideramos esenciales y mínimas en el contexto de la situación que estamos viviendo. Como recordación, permanecen habilitadas las otras actividades físicas sin contacto hasta un número de 4 personas. Las piscinas públicas, balnearios y playas no estarán habilitadas durante este periodo de tiempo, hasta fin de año. También vamos a, dentro del funcionariado público, se va a trabajar en modo de cuadrillas, en horario escalonado y hasta con un 50% de los recursos humanos. Esta disposición que queremos plantear al Ejecutivo la trasladamos al sector privado como una recomendación. En el sector público también, naturalmente, existen algunos organismos del Estado que en este mes de diciembre, por sus funciones críticas o debido a su misión propiamente, como es el caso de salud, entonces van a estar previstas ciertas excepciones en el decreto que vamos a elevar el proyecto de decreto que vamos a elevar a consideración del señor presidente. Una vez más, agradeciendo la nueva herramienta con la que contamos, que se ha debatido en tiempo récord realmente, y creemos que es de gran utilidad, el uso del tapabocas, probablemente una de las medidas que más vidas ha salvado y que sigue salvando, y que disminuye al menos en un 30% la propagación del virus y el número de casos, lo cual refleja un poco su importancia. La idea es siempre utilizarla en espacios cerrados o en espacios al aire libre donde no haya posibilidad de mantener una distancia segura de al menos 2 metros. Queremos recordar un par de conceptos que son muy fundamentales y que nos pueden ayudar a cuidarnos más y a cuidar a nuestra gente. Esta es la forma de controlar su riesgo, ¿verdad? De gestionar nuestros riesgos. No existe cero riesgo desde el momento que uno sale de su casa. Entonces tiene que administrarlo para poder tener ese modo seguro de vivir y un modo que vamos a tener que mantener aún por mucho tiempo, incluso con la futura llegada de las vacunas. En ese sentido, entonces, recordemos, menos tiempo en un determinado evento o actividad equivale a menos riesgo. Menos cantidad de personas en ese evento equivale a menos riesgo. Espacio mayor, espacio al aire libre, equivale a menos riesgo, ¿verdad? Y finalmente, la frecuencia. Cuanto menor sea la frecuencia de estos eventos, entonces también es menor el riesgo. Es decir, si nosotros limitamos o restringimos el número de actividades o eventos donde estamos expuestos a mucha gente, entonces eso también disminuye el riesgo de poder contagiarnos y poder contagiar a nuestros afectos, ¿no? Otra forma de ponerlo que quisiera también resaltar es que frecuentemente cuando estamos en algún encuentro social o en algún evento social,
muchas veces elegimos comportarnos de manera segura, ¿verdad? Nos adherimos disciplinadamente a los eventos con la mejor predisposición. Entonces, esa es una elección y es una elección correcta. Lamentablemente, a veces en el medio de este evento, producto de la familiaridad con la cual, de las personas con la cual compartimos, o simplemente de la relajación que se produce casi naturalmente, empezamos a notar nosotros mismos que estamos adoptando alguna conducta de riesgo o se están de alguna manera relajando algunas de nuestras medidas que pueden eventualmente ponernos en riesgo. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es corregir, ¿verdad? Entonces, a nuestro grupo, a nuestros amigos, a nuestra familia, entonces corrijamos. Entonces, la secuencia es elegir correctamente, cuidarnos y adoptar los protocolos pertinentes. Cuando notamos que estamos cometiendo algún error, rápidamente corregir y volver a eso. Esa es una forma sencilla de continuamente hacer un monitoreo para no contagiar a nuestros afectos, como decía, para no enfermarnos nosotros mismos, ¿verdad? Es muy importante esta época tan importante desde el punto de vista afectiva también, una época también habitualmente de recogimiento, de familiaridad. Debemos cuidarnos. Es importante que no falte nadie a la mesa porque esté hospitalizado. Es importante que ninguno de nosotros falte porque somos positivos y no podemos sentarnos con algunos de nuestros familiares. Estos días son críticos porque si queremos ir a visitar a nuestro padre, a nuestra madre que tenga más de 60 años, o algún familiar, realmente sería muy triste que por estar positivo no lo podamos hacer. Entonces es un momento propicio en el que tenemos que cuidarnos. Y todas estas medidas están orientadas a un objetivo, no es una cuestión de evitar, no es el saque, no es el infundir el miedo, sino que tienen el objetivo de cuidarnos nosotros mismos, de cuidar a nuestra gente y sobre todo, en este caso puntual, de poder pasar una Navidad sin sobresaltos, ¿verdad? Entonces, agradecemos desde ya toda la predisposición de la gente. Sabemos que más allá de todas estas medidas que buscan facilitar ese cuidado, finalmente lo más importante es realmente la conducta que cada uno de nosotros pueda tener, la conciencia ciudadana de poder llevar adelante y, reitero, utilizar estas herramientas que ya todos conocemos. Muchas gracias por su atención. Vamos a atender algún requerimiento de la prensa y del tema. Muchas gracias, señor ministro. La primera consulta del SNT. Casi todos los países latinoamericanos concretaron compras con al menos 2 o 3 laboratorios para adquisición de vacunas COVID-19, independientemente al COVAX. Paraguay está avanzando con negociaciones con alguna farmacéutica para adquirir la vacuna. Sí, así es. Mencionaba yo que estamos conversando con al menos 5, 4 de ellas son de esta primera ola y una un poquito más retrasada, pero muy promisoria. Estas conversaciones, por exigencias de las farmacéuticas, tienen acuerdos de confidencialidad y la mayoría de ellas son las que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso, apuntando sobre todo a la premisa de que el suministro en tiempo más corto que el mecanismo COVAX, apuntando incluso a lotes más pequeños si así fuere posible, ¿no? Segunda consulta. ¿Cuánto deben y cuándo pagan a los privados por el uso de sus terapias? Sí, bueno, la deuda se establece en base a la llegada de las carpetas por parte de las terapias. A la fecha estamos pagando cerca de 400 millones de guaraníes, que son las facturas que nos han llegado, ¿verdad? Estamos recibiendo otras y lo estamos haciendo de manera normal. Lo que el ministerio tiene que hacer, eso hay que entender también, es asegurarse de que estas carpetas llegan en tiempo y forma, porque debemos hacer un escrutinio muy exigente de lo que hace al uso de los medicamentos, etc. Así que eso está corriendo sin ningún problema y está publicado en el portal del Ministerio de Salud Pública si alguien quiere los detalles. Radio 1000. ¿Considera que cerrar el 2020 con 24% de ejecución del presupuesto de emergencia por COVID-19 fue una mala administración? ¿Quién es responsable de tan baja ejecución?
Sí, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta, si bien es cierto que hay muchas cosas que nos hubiera gustado poder hacer siempre un poco mejor, aquí hay que tener en cuenta una cuestión muy clara. No se puede analizar, digamos, esto desde el punto de vista de la columna de pagos. Recuerdo una vez más a la gente, en el ámbito administrativo y sobre todo en salud, nosotros pasamos por un proceso que va desde el llamado, digamos, ¿verdad? Del llamado, la apertura, la evaluación, la adjudicación. Después de la adjudicación se firma el contrato, recibimos los productos, eso se hace en un acta. Muchas veces se utiliza parcial o totalmente todos los medicamentos y todavía no se ha dado el pago. Entonces, si uno mira desde ese ángulo, naturalmente no tiene sentido. Lo otro que quiero también mencionar y que es muy interesante e importante, les va a dar una idea, el Ministerio ha regulado la velocidad de varias de las compras, justamente buscando el mejor costo posible para el Ministerio de Salud Pública y ha hecho unas compras mucho más inteligentes en ese sentido. Por ejemplo, los precios han bajado gradualmente en las mascarillas simples o quirúrgicas como la que estoy portando en este momento y las mascarillas N95 de mayor exigencia. Hablábamos de más o menos 3.500 a 4.000 guaraníes en un momento dado, en donde el mercado estaba muy errático. Eso fue paulatinamente reduciéndose y el ministerio esperaba para comprar que mejoren los precios porque estaba suficientemente estoqueado. Hoy esas mascarillas están la última compra que hizo el ministerio fue de 250 guaraníes aproximadamente. Y las mascarillas N95 que brillaban los 20.000 guaraníes, hoy la última compra la hicimos en 2.000 guaraníes. Y eso siempre lo pudimos hacer debido a que estábamos estoqueados. Naturalmente, si comprábamos todo a los precios de los primeros meses de abril o mayo, nuestra ejecución hubiera sido mucho más alta, pero la calidad de nuestra compra inmensamente más baja, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, lo que hay que mirar es lo que está proyectado al año que viene. Muchas de este convenio con las terapias recién se ha empezado a utilizar en mayor medida en el último mes. También tenemos cuestiones que están proyectadas, por ejemplo, el pago de vacunas, el pago de recursos humanos, que están proyectados recién para el año que viene. Entonces, naturalmente, no van a poder estar ejecutados. Todo ello está en el tablero del Ministerio de Salud Pública, pero estos pequeños ejemplos creo que ilustran de alguna manera la complejidad del Ministerio de Salud Pública. Una consulta conjunta entre Gen 970 y Radio 1000. La Organización Mundial de la Salud asegura que países pobres recibirán la vacuna contra el COVID-19 en el primer trimestre del 2021. Paraguay será uno de los beneficiados. ¿Qué cantidad se estima? Y si existe la disposición para la compra de la vacuna. Bueno, como les decía, la reunión oficial de la que yo participé hace unos días hablaba de la fecha de mayo o junio que yo les acabo de plantear. Técnicamente también esa información no la he recibido yo directamente. Hay que definir también si se refieren a países. Hay países que se han autofinanciado, como es el caso de Paraguay que compra, y hay países que van a recibir las vacunas de manera gratuita de acuerdo a su perfil, justamente de países pobres versus países en vía de desarrollo, por ejemplo, ¿verdad? O por diversos otros indicadores que así lo dicen. Así que yo lo que les puedo decir que en el caso de Paraguay, la última información que tenemos del mecanismo COVAX es mayo o junio. Les recuerdo a la ciudadanía que el acuerdo contempla la compra de más de 4 millones de dosis y que nosotros hemos hecho ya un adelanto cercano a los 7 millones de dólares que van a terminar siendo unos 40 aproximadamente para esa compra. Por fuera de ella, estamos haciendo conversaciones para complementar eso, incluso al doble, pero eso va a depender naturalmente de la disponibilidad de estas compañías farmacéuticas y también del tiempo en que pudieran suministrar, porque solamente si lo pueden hacer antes del mecanismo COVAX tendría algún sentido, ¿verdad? Así que eso todavía es prematuro, pero vamos a estar viendo. Siguiente consulta de Geni y 970. ¿Es cierto que el Ministerio de Salud Pública falsea datos sobre disponibilidad de camas, insumos, como afirma el Círculo de Médicos? De ninguna manera, de ninguna manera. Con mucho gusto podemos hacer después
una información más detallada respecto a la distribución de las camas. Todas estas camas comprenden naturalmente no solamente las camas respiratorias, que no son solo COVID, ¿verdad? Hay camas COVID, que es el informe que habitualmente hacemos, y otras camas destinadas a infecciones respiratorias. Además tenemos todas las polivalentes, ¿verdad? Así que esa información está disponible, está a disposición también de la prensa o quien guste, la directora de terapia intensiva, que puede dar un detalle de eso, y aclararles que si bien nosotros hemos alcanzado una meta y en este momento estamos haciendo reingeniería de recursos humanos, que es el verdadero limitante, seguimos creciendo. Incluso les mencionaba aquí unos respiradores que fueron ya derivados al Hospital Nacional para el siguiente pabellón de contingencia, que va a habilitar otras camas de terapia intensiva también. Diario Última Hora, casi finalizando este año pandémico y con repunte de casos, ¿se considera como un éxito, fracaso o, por decirlo, un empate técnico las medidas adoptadas de salud para la prevención y la provisión de insumos y medicamentos? Sí, yo creo que haciendo un análisis equilibrado, me parece que el Paraguay ha tenido realmente acciones muy positivas y el balance general es sumamente positivo. Naturalmente siempre hay aciertos y errores, sobre todo en una situación extraordinaria para la cual no pudimos planificar ni encontrarnos. Basta simplemente ver los números objetivos que nos sitúan en la región en una posición privilegiada. Efectivamente, también el otro aspecto que hay que tener en cuenta es que la apertura que el Paraguay ha tenido a gran parte, prácticamente no existe ningún rubro restringido en este momento del área económica. Ya es muy poco lo que resta por abrir, si hay algo. Puedo decirles que esa apertura gradual que se ha dado y la apertura que hoy tenemos tiene un costo epidemiológico. Hay un riesgo que uno tiene que gestionar y justamente ese es el riesgo que estamos gestionando en este momento. Considerando la situación en la que estaba el Paraguay, considerando el crecimiento que hemos tenido en el sistema de salud, la reorganización, la sincronización de los subsistemas de salud del IPS, las fuerzas públicas, el Ministerio de Salud Pública que ha liderado esa reorganización, el aumento al doble de la terapia intensiva, el aumento enorme del número de camas disponibles, la respuesta. Estamos incluso un poquito retrasados respecto a los otros países en lo que hace a la epidemia y el tiempo que hemos administrado. Eso refleja, creo que, una acción muy importante por parte del Paraguay, una evaluación que por otra parte ni siquiera es nuestra, sino también desde países extranjeros y organismos internacionales que están conectados con salud. Naturalmente siempre pueden haber errores o cosas que pueden hacerse mejor, y bueno, estamos en esa lucha y también he señalado en una pregunta anterior el enfrentamiento a un mercado absolutamente distorsionado, con precios fluctuantes, con dificultad de acceso, para un Paraguay que a escala también le cuesta mucho competir con otros países que además tienen sistemas de compras mucho más ágiles. Diario ABC Color, ¿por qué hay nuevamente retrasos en el agendamiento para el test y para la entrega de resultados? Sí, bueno, siempre son ajustes. Como habrán visto, también tenemos un aumento significativo. En las últimas 2 a 3 semanas nuestro promedio está muy cercano a 4.000 casos por día, ¿verdad? Entonces hay ciertos ajustes que hay que hacer en las tomas de muestras, sobre todo en la recepción de estas, también en los tiempos asignados por el 154. Estamos trabajando en ello para poder tener. Esta es, por otro lado, una dificultad que se lleva en muchos lugares. Yo les invitaría a ver un poquito lo que está ocurriendo en países muy desarrollados para ver en cuánto tiempo le otorgan realmente el resultado de los test. Es un trabajo bastante difícil. No obstante, estamos trabajando en ello para poder mantenernos siempre en ese periodo óptimo de 72 horas. Unicanal plantea lo siguiente. Con estas medidas, las personas pueden viajar antes del 25 sin inconvenientes,
Con esto se pueden desplazar al interior antes de la fecha establecida. ¿Tendrá impacto real la medida? Sí, idealmente, digamos, un periodo de tiempo un poquito más amplio quizás sea más efectivo. Nosotros contamos con el hecho de que, en primer lugar, no queremos restringir la visita de las personas a sus familiares si estos están en una zona lejana, ¿verdad? Naturalmente recomendamos que en lo posible las personas, sobre todo de Asunción y Central, no se desplacen fuera del departamento y de la capital. Para aquellos que decían hacerlo, entonces le damos esa oportunidad y entendemos que lo que vamos a tratar de disminuir entonces es la salida posterior a ella, que tiene que ver también con los feriados largos y la semana. Entonces el impacto creemos que va a ser importante y se tiene en cuenta también una situación que no se puede soslayar, que es este periodo de tiempo tan particular desde el punto de vista, como decía, familiar y afectivo. El 13. Los trabajadores que viven fuera de Central deberán presentar justificativos para trasladarse o cómo controlarán el desplazamiento. Los trabajadores fuera de Central no van a tener restricciones, digamos. Si estamos hablando de personas que están fuera de Central y Capital, ¿verdad? Nos preocupa más la gente que sale de Capital y Central, ¿verdad? Y las excepciones van a estar previstas en el decreto. ABCTV, ¿cuáles son las sanciones previstas para quienes infrinjan estas nuevas disposiciones? Bueno, hay algunas que tienen planteamientos muy específicos, como por ejemplo la nueva ley de uso obligatorio de mascarillas en determinadas situaciones, ¿verdad? Eso está previsto específicamente, tiene sus puniciones, las multas establecidas y quienes deben dirimir para definir eso, ¿verdad? Las otras en general, bueno, la denuncia a través de la Fiscalía, la Policía Nacional también va a actuar en consecuencia, seguramente munida del apoyo de la Fiscalía, o si existe flagrancia, seguramente va a implementar directamente en virtud del decreto, ¿verdad? Estamos esperando un fuerte apoyo de la Policía Nacional, de la Fiscalía. Sin embargo, resaltamos siempre que aquí lo importante es que entender realmente por qué debemos hacer estas cosas. Segunda consulta de ABCTV. ¿Hay disposiciones para los encuentros familiares domiciliarios? Mantenemos los que están vigentes actualmente, un máximo número de 12 personas. No obstante, la recomendación es clara, ¿verdad? Familia corta, mascarillas y al aire libre de ser posible, ¿verdad? Y mientras más corta, mejor. Esta Navidad, Año Nuevo, va a ser muy importante eso. Cuidar muy particularmente si tenemos a personas mayores de 60. Bueno, muy interesante lo que está diciendo el ministro Mazzoleni en cadena nacional, prácticamente 12:47, las restricciones, Amalia. La pregunta es, ¿se puede o no viajar antes de Navidad? Y él decía que dentro de todo, y de acuerdo a que uno consiga pasaje, sí. Sí se puede. Ahora, lo que la gente también pregunta es si aquellos que vengan del interior a Capital tienen que esperar para salir hasta el 3 de enero. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, sí. O sea, que ¿por qué? Porque la restricción entra en vigencia desde, estaba yo anotando, las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero la circulación de la población estará permitida hasta la 1. Sí, o sea, desde la 1 hasta las 5 está prohibido transitar. Restricción de desplazamiento desde el 25 de diciembre de 2020 hasta el 3 de enero del 2021. O sea sí, que probablemente se va a poder entrar pero no salir. Pero vamos a, nuestros compañeros siguen allí y van a apuntar esto porque después ya tenemos el resumen para ofrecer a nuestra audiencia. Las actividades físicas permitidas al aire libre se podrá realizar con hasta 4 personas, o sea que son retoques de hecho a la normativa que ya estaba vigente. Amalia. Es así, y no están habilitadas las piscinas públicas, balnearios y playas. Esto es muy importante teniendo en cuenta que la gente generalmente quiere aprovechar ese 25, ¿verdad? Para disfrutar de estos espacios, sin embargo va a estar prohibido. El núcleo familiar, que de hecho él explicaba muy bien si se va a hacer una cena, un encuentro así por Navidad, que sea virtualmente en un espacio al aire libre, con el distanciamiento y tratando de respetar todo lo que significa la normativa de bioseguridad. 12 personas, Roberto, ¿eh? 12 personas, sí. De todas maneras, yo digo, Amalia, famoso decir nuestro núcleo familiar, pero generalmente de Navidad vos querés traerle a tu abuela
viene tu tío, tu madrina, o sea que también usar el sentido común, o sea que el núcleo familiar no significa varios núcleos a la vez del mismo apellido. Claro, claro, ¿Sí? sino tu entorno más cercano y con el que posiblemente compartiste solamente las últimas 2 semanas, ¿verdad? Eso, en tu caso, por ejemplo, tu mamá, tu marido, tu hijo. Mi hijo, sí. Ese es tu núcleo. Ese es mi núcleo más uno. cercano. Sí. Sí. Y después tenés que barajar la posibilidad de sumarle a otros, pero siempre insistir. ¿Por qué, Amalia? Porque si uno tropieza es directamente uno el afectado, pues no le va a culpar al ministro. Claro. Y esto, vamos a ver si se respeta esto realmente en la primera quincena de enero. Ahí vamos a tener los resultados. El rebote. El rebote, sí. Bueno, de todas maneras, como siempre, el ministro Mazzoleni muy tranquilo, habla también de que tenemos suficiente stock, de que las compras se dieron dentro del marco, que algunas se postergaron por mejor precio y la famosa vacuna que tendría que llegar en el primer trimestre del esperanzador año 2021. Del 25 al 3 de enero, es una muy buena pregunta si los compatriotas que entran a la zona central, porque eso es lo que está permitido. Porque si no quedaría así como una suerte de trampa. O sea, si vas a venir y sabes que no vas a salir inmediatamente, no vengas. Por eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, Amalia, y después conversamos.